El despertar de la profecía de Thoth, un camino sagrado que transforma nuestras vidas ahora. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó en una noche oscura y silenciosa. Me senté en mi sala, rodeado de velas parpadeantes. El aroma del incienso llenaba el aire, un roce espiritual que me invitaba a dejar ir. Mis pensamientos estaban atrapados en una tormenta, dudas rodando en mi mente como nubes pesadas, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia misteriosa estuviera a punto de hablarme. Cerré los ojos y respiré hondo. En un instante, la luz del mundo se desvaneció. Una energía vibrante surgió en su lugar, iluminando paisajes antiguos y recuerdos lejanos. Visiones de Egipto, dioses olvidados, y jeroglíficos que danzaban ante mí, como susurros del pasado. Entonces, un símbolo apareció en mi mente, el ojo de Horus, centelleante y envolvente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si entendiera algo profundo, algo que tocaba las fibras de mi alma. Los ecos de la historia resonaban en mis oídos, ofreciéndome un camino, un propósito, pero también un desafío. Las preguntas giraban a mi alrededor. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Por qué ahora? Las respuestas parecían mostrarse a través de una fina bruma, siempre al alcance, siempre elusivas. Un susurro rompió el silencio. Despierta. La voz era suave, pero poderosa. Me obligó a abrir los ojos de golpe. Todo estaba en calma de nuevo, excepto por el eco en mi pecho. Miré por la ventana. La luna llena brillaba, sus rayos tocaban la tierra como un manto sagrado. ¿Era un aviso? ¿Una llamada? Un nuevo camino se abría ante mí, chispeando con posibilidades. Pero, ¿qué debía hacer con esto? Sentí la presión en mi pecho, un deseo ardiente de saber más, de encontrar mi lugar en este destino inesperado, y así, mientras la luna iluminaba mi rostro, un escalofrío de anticipación me recorrió. ¿Qué me depararía el destino? Con cada duda, una puerta se abría. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. La noche avanzaba, y con cada latido de mi corazón, el eco de aquella voz seguía vibrando en mis oídos. Despierta, resonaba en mí, trayendo a la superficie una inquietud que apenas comenzaba a registrar. Me levanté lentamente, sintiendo como la energía de la habitación había cambiado. Era como si el aire estuviera cargado de posibilidades. La luna seguía allí, inmóvil y sabia, mientras que el mundo exterior dormía en un profundo silencio. Con un impulso, decidí salir al jardín. Pasé a través de la puerta y, al pisar la hierba fresca, sentí la conexión con la tierra como nunca antes. Era como si esa conexión pudiera guiarme, recordándome que el camino hacia mi verdad comenzaba en mis raíces, en lo más profundo de mi ser. Mirando hacia arriba, la luna parecía sonreírme con su luz plateada, como si me incentivara a seguir adelante. Al cerrar los ojos de nuevo, comencé a respirar en un ritmo más profundo. En ese instante, imágenes comenzaron a entrelazarse en mi mente. Regresé a esos paisajes antiguos, donde el ojo de Horus me miraba fijamente, revelando más que simples símbolos, era un mapa hacia el interior de mi ser. Un aullido lejano de un lobo resonó en el silencio, electrificando toda la atmósfera. En ese momento, una emoción nueva emergió, la certeza de que no estaba solo en este camino. La conexión con el universo, con fuerzas desconocidas, pulsaba a mi alrededor. De repente, una nueva visión irrumpió en mi conciencia. Veía a una mujer de rostro enigmático, con una corona de plumas, rodeada de sombras y luz. Ella me indicaba que había un viaje que debía emprender, uno que me llevaría a lugares no solo físicos, sino espirituales, donde los límites del tiempo y el espacio se desdibujan. Pero, ¿quién era ella?
El simbolismo de su energía era poderoso, inconfundible. Confía en la guía, parecía decir su presencia. Sentí el fuego de la curiosidad encendiéndose en mí. ¿Y si ella era la clave para descubrir mi propósito? Abrí los ojos lentamente, aún sintiendo la persistente sensación de asombro. Con ese pensamiento en mente, decidí que al día siguiente comenzaría una búsqueda, buscaría a un anciano sabio de la comunidad, alguien que pudiera ayudarme a interpretar estas visiones. Pero, mientras preparaba mis pensamientos, algo más me asaltó, un recuerdo difuso de un antiguo libro que me había encontrado en el desván de mis abuelos, uno que hablaba de profecías y secretos sagrados de la humanidad. El día se hacía cada vez más claro, y mi alma vibraba con la emoción del cambio. Pero antes de que pudiera hacer cualquier plan, sentí un nuevo escalofrío recorriendo mi cuerpo, una advertencia que me decía que no todo estaba tan claro. En mi pecho, un profundo temor se entrelazó con la emoción. ¿Estaba verdaderamente preparado para este camino? ¿Qué me esperaba en la búsqueda de la verdad? Y con esa pregunta en mi mente, miré hacia el horizonte. ¿Estaba señalado el amanecer de un nuevo día? ¿Podría ser este el principio de una revelación que cambiaría no solo mi vida, sino el curso de la historia? El nuevo día amaneció con un brillo sutil, donde las sombras de la noche comenzaron a disolverse en la luz dorada del sol. Me desperté con un ligero zumbido en mi pecho, la energía de la luna seguía presente en mi ser, como si estuviera susurrando secretos que solo yo podía escuchar. El recuerdo de la mujer en la visión se mantenía fresco en mi mente, guiando mis pensamientos hacia una dirección misteriosa. Me puse en pie, la determinación me envolvía mientras me preparaba para salir en busca del anciano sabio. El camino hacia su hogar no era lejano, pero cada paso parecía unirse a un canto ancestral que resonaba dentro de mí. Mientras caminaba, las flores del camino se abrían como si estuvieran saludando mi presencia, y el aroma fresco de la tierra mojada llenaba mis pulmones de una nueva vida. Al llegar a su puerta, una comunidad de aves me recibió con su canto melodioso, como si estuvieran a la espera de lo que estaba por suceder. Golpeé suavemente, y la puerta se abrió, revelando a un hombre de mirada profunda y manos llenas de historias. Su barba blanca y su piel surcada por líneas contaban de 1000 años de sabiduría. Bienvenido, dijo con una voz que parecía un eco en la naturaleza misma. He estado esperando tu llegada. Sin poder contenerme, le conté sobre mis visiones, sobre la mujer enigmática y la urgencia que sentía en mi corazón. Su mirada se tornó seria, asintió lentamente, como si cada palabra que pronunciaba resonara en los ecos del pasado. Las visiones son instrumentos de la verdad, pero siempre requieren interpretación, dijo. Lo que experimentas es un llamado, un susurro del universo para que busques la sabiduría que reside en el eterno. Juntos fuimos hacia su biblioteca, un lugar lleno de antiguos textos y objetos que emanaban energía. Él comenzó a revisar algunos libros, y cuando uno de ellos cayó abierto, el título cruelmente familiar acechaba en la portada, Las profecías de Thoth. Sentí que mi corazón se aceleraba, ese libro era el mismo que había encontrado en el desván de mis abuelos. Él sonrió, dejando que la curiosidad brillara en mis ojos. Thoth es el dios de la sabiduría y la escritura. Su legado radica en que nuestras almas sigan buscando el conocimiento. Mientras leía en voz alta, fragmentos de antiguos versos hablaban de mundos paralelos y secretos ocultos en los corazones de los hombres. Palabras de poder y verdad se entrelazaban, creando una malla con la que el universo parecía comunicarse. Debes prestar atención a los símbolos que surgen en tus visiones, añadió el anciano. Pueden guiarte hacia los portales que aún no has descubierto. Con cada revelación, yo sentía que mi propio miedo comenzaba a disiparse, pero luego una inquietante sensación me asaltó, un ciclo repetido de sombras y luces, como si el viaje no solo implicara la búsqueda de la verdad, sino también enfrentar tanto mis demonios internos como las fuerzas que se oponen a mi despertar. Una pregunta persistía en el fondo de mi alma, una que me empujaba a buscar más allá de lo evidente, qué fuerzas me estaban observando mientras exploraba este camino sagrado. Con la voz entrecortada, le pregunté al anciano qué debía hacer a continuación. Me miró intensamente y, con una calma aterradora, dijo, el primer paso es enfrentar la oscuridad que buscas evitar. Tienes que descifrar qué parte de ti está dispuesta a liberarse y qué parte resiste a la luz. La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas, y así, al salir de su hogar,
la brisa suave acarició mi rostro, llevándome a una nueva intersección de decisiones. Había algo al acecho en las sombras, algo que me llamaba desde un rincón inexplorado de mi ser. ¿Podría ser que esa mujer de mis visiones fuera un reflejo de la batalla que debía librar? ¿Y cómo descubriría la verdad en medio de las dudas y las sombras que me seguían? El eco de las palabras del anciano aún resonaba dentro de mí mientras me aventuraba hacia el bosque cercano, un destino que parecía ocuparse de la sabiduría ancestral. Mientras caminaba bajo la sombra de los árboles, me di cuenta de que la luz del sol se filtraba de manera irregular entre las ramas, creando patrones de luz y oscuridad que danzaban a mis pies, como un baile entre lo conocido y lo desconocido. Con cada paso, la intuición comenzaba a transformarse en algo más tangible. Observé un destello de color entre las hojas, era una piedra de un azul profundo, casi irreal. Al acercarme, sentí una vibración, como si la piedra me llamara. La levanté y noté que su superficie resplandecía sutilmente, como si en su interior guardara destellos de historias olvidadas. Sin pensarlo, la sostuve entre mis manos, sintiendo como un torrente de energía fluía a través de mí. En ese instante, una visión repentina invadió mi mente, la mujer de mis sueños. Su rostro se iluminó con el mismo resplandor de la piedra. Estaba situada frente a un río cuyas aguas reflejaban el cielo estrellado. Ella extendió su mano hacia mí, como invitándome a cruzar al otro lado. Una voz suave, como el silencio de la noche, resonó en mi oído. Conoce el espejo de tu alma y enfrenta lo que te retiene. Sentí un tirón en el pecho, la urgencia que me empujaba a actuar. Sabiendo que toda respuesta se encontraba en la confrontación de mis miedos, decidí seguir la visión. Sabía que, en algún lugar de ese bosque, había una respuesta que me esperaba. Comencé a caminar en dirección al sonido del agua, cada paso parecía resonar con la promesa de una transformación. Al llegar al río, me encontré con una corriente que fluía con fuerza, sus aguas eran cristalinas y profundas. Observé mi reflejo en la superficie, y mientras lo hacía, vi no solo mi cara, sino los fragmentos rotos de mi ser, dudas, temores y anhelos que habían permanecido ocultos. La mujer de la visión apareció nuevamente, esta vez a la orilla opuesta, sonriéndome con una mezcla de dulzura y desafío. ¿No ves?, dijo su voz etérea, el río es solo un puente entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. El paso debe ser tuyo. Al pronunciar estas palabras, extendió su mano, y en ese momento, comprendí que cruzar el río simbolizaba enfrentar mi propia oscuridad. La incertidumbre se transformó en miedo, y la pregunta de si realmente estaba dispuesto a cruzar se deslizó en mi mente. El anciano hablaba de la lucha interna, y ahora yo estaba frente a esa lucha de una manera tangible. Podía sentir los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, como un tambor marcando el ritmo de un antiguo ritual. ¿Qué ocurriría si decidía dar un paso adelante y cruzar? Estaba listo para abrazar cada parte de mí, incluso aquellas que temía. Justo cuando estaba a punto de avanzar, un ruido repentino a mi espalda me hizo girar. 3 figuras emergieron de entre los árboles, sus rostros ocultos en sombras. Formaban una línea, observándome con una intensidad igual a la de los elementos de la naturaleza misma. Mi corazón latía más rápido, y una pregunta atravesó mi mente, ¿eran guardianes de la verdad o eran los temores que había tratado de evitar? El río seguía fluyendo, y con él, la llamada de mi destino. La mujer me miraba, su expresión inmutable, mientras mis dudas se enfrentaban a la prometedora luz del cambio. Entonces, decidí que era momento de elegir. Pero en ese instante, una nueva revelación surgió en mi mente. Si ese temor era la clave, ¿cómo podría traspasar el umbral sin perderme en la oscuridad? Con el eco de las figuras resonando en el fondo de mi alma y el susurro del río llamándome a la acción, solo podía preguntarme, ¿qué parte de mí estaba realmente dispuesta a cruzar ese río y enfrentar la verdad que llevaba tanto tiempo esquivando? Mientras el murmullo del río se entrelazaba con mis pensamientos, sentí que una brisa suave comenzaba a rodearme, como si la naturaleza misma me estuviera ofreciendo consuelo y claridad. Las sombras de las 3 figuras permanecían estáticas, observándome con esa intensidad que amplificaba mi inseguridad. No están aquí para asustarte, murmuró una voz en el fondo de mi conciencia. Son parte de tu viaje. Tomé una respiración profunda, cerrando los ojos por un instante.
Al abrirlos, decidí mirar más allá de sus siluetas, intentando ver en sus ojos lo que aún no había comprendido de mi ser. En ese momento, noté que cada una de esas figuras me reflejaba un aspecto oculto de mí mismo, la duda, el miedo a la vulnerabilidad y la necesidad de aceptación. Cada emoción era una sombra que había evitado, una parte de mí que había tratado de ignorar. El río seguía fluyendo con su sabiduría ancestral, animando mi corazón a actuar. Miré hacia la mujer en la otra orilla. La luz que la rodeaba era más intensa ahora, casi como si su propio brillo estuviera destinado a guiarme. Sin más dilación, di un paso hacia el agua. El frío ágil de la corriente lamió mis pies, su frescura me despertó y me recordó que todo era posible, siempre que estuviera dispuesto a dejar que la verdad emergiera desde lo profundo de mi ser. Con asombro, observé cómo las figuras empezaron a disolverse en lo que parecía ser vapor, hasta convertirse en simples corrientes de aire que me abrazaban con cada respiración. Reconocí que no eran entes ajenos, sino proyecciones de mis propios anhelos y miedos, buscando ser reconocidos y comprendidos. Fue entonces cuando comprendí que, al cruzar el río, me enfrentaría no solo a la oscuridad, sino a cada sombra que había alimentado durante tanto tiempo. Con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, decidí avanzar, permitiendo que el agua me envolviera. Cada paso que daba más allá de la orilla era un acto de fe, un acto de compromiso hacia la transformación que anhelaba. El torrente ágil del río me abrazaba, mientras cada ola parecía susurrar secretos olvidados sobre la conexión entre mis emociones y el mundo en el que existía. Ya no me sentía solo, el río me hablaba, y susurros de sabiduría fluían a mi alrededor. Al llegar a medio camino, me encontré en una corriente de redacción que parecía elevar despliegues de imágenes y recuerdos. Vi momentos de mi vida, tanto de alegría como de tristeza, entrelazados en un solo hilo, decisiones tomadas en la ignorancia, amores perdidos y sueños desechados. Al reconocer estas partes, la angustia comenzó a transformarse en liberación, como si cada paso estuviera desatando cadenas invisibles que ataban mi espíritu. Todo lo que has vivido ha sido una oportunidad para reforzar tu luz, resonó la voz de la mujer desde la otra orilla. El verdadero viaje comienza aquí, con la aceptación de tus fragmentos rotos. Cada uno de ellos es un ladrillo para reconstruir tu fortaleza. Finalmente, empecé a comprender que la oscuridad no era algo que debía temer, era, de hecho, una parte integral de la historia que necesitaba ser contada. Justo cuando estaba a punto de continuar mi travesía hacia la orilla, un nuevo rayo de luz atravesó el cielo, iluminando la superficie del agua como si revelara un portal. Sentí que algo extraordinario se avecinaba, algo que traería consigo una nueva dirección y propósito, pero al mismo tiempo, una inquietud se apoderó de mí. Aquel portal destellante podría ofrecer respuestas o quizás otros desafíos. Una pregunta pulsó en mi pecho: ¿estaba preparado no solo para cruzar este río, sino para enfrentar todo lo que aguardaba al final del viaje? Con cada pulso de la corriente, las luces del portal danzaban, invitándome a acercarme. Sentí que ese brillo no solo era un reto, era la promesa de descubrimientos inimaginables. Era como si el universo hubiera alineado mis miedos y anhelos en un vistazo fugaz, y ante mis ojos se abría una ventana hacia dimensiones más profundas. Con un ligero tambaleo, di otro paso hacia adelante, sintiendo como el agua me sostenía. De repente, el murmullo del río se intensificó, resonando como un canto ancestral. Las palabras que una vez parecieron abstractas comenzaron a tomar forma, un mensaje claro fluyendo entre las corrientes. Tu viaje es un ciclo, una espiral que necesita ser completada. Cada ciclo trae consigo la oportunidad de renacer. Sin embargo, para crecer, debes mirar al horizonte oscuro, aquello que te abruma. La voz de la mujer se unió a ese canto, guiándome a enfocarme en el portal titilante. Mientras lo miraba, visiones se apoderaron de mi mente, imágenes de épocas pasadas se manifestaron, enturbiadas y vívidas a la vez. Podía sentir la tristeza de historias de otras vidas, luchas que jamás fueron completamente resueltas. ¿Cuántas veces había llevado en mi alma la carga de esas memorias? Las figuras que había visto antes ahora aparecían en forma de nuevos reflejos, revelando que la historia no era solo mía, sino un eco de aquellos que me habían precedido. Instintivamente, levanté un brazo hacia el fulgor, como si el portal pudiera aspirar mis ataduras. Al hacerlo, un torrente de energía me atravesó, llevándome a una visión más clara,
un vasto paisaje espiritual donde cada paso que había tomado había resonado constantemente, no solo para mí, sino para todos los que habitaban este mundo. Así comprendí que mi viaje no solo brotaba de mi propio dolor, era parte de una sinfonía humana donde cada nota, cada sufrimiento, aportaba a la totalidad. El río, en ese instante, parecía un antiguo testigo de mis descubrimientos. Sigue avanzando, repetía, como una corriente de aliento que me empujaba hacia adelante. Pero también sentía su advertencia, la necesidad de estar atento a las lecciones ocultas que aún aguardaban. Cuando finalmente logré cruzar al otro lado, el aire cambió. Las vibraciones se sentían más densas, casi palpables, como si cada respiro se impregnara de sabiduría ancestral. La mujer que había visto antes, ahora más cercana, sonrió mientras me observaba con una mirada comprensiva. Su luz era un abrazo que infundía fuerza, no era mera compasión, sino un reconocimiento de mis luchas y el viaje que aún me quedaba por recorrer. «Te has atrevido a cruzar el umbral», dijo ella suavemente. «Pero, para que tu travesía tenga verdadero sentido, hay una verdad más que debes develar, hay espejos ocultos en este mundo, reflejos de lo que realmente eres. Solo cuando mires, con amor y compasión, a aquellos aspectos de ti que aún son sombras, podrás desatar el poder transformador que reside en tu interior». Sintiendo la profundidad de sus palabras, me pregunté, ¿qué reflejos me estarían aguardando en este nuevo territorio? El impulso de explorar y descubrir era abrumador, pero también me llenó de inquietud. En este vasto panorama de posibilidades, ¿podría finalmente enfrentar las sombras que aún temía? Un suave murmullo me rodeó, como si la propia tierra estuviera susurrando secretos olvidados. Al mirar a mi alrededor, la transformación del paisaje se hizo evidente. Los árboles, más altos y grandes de lo que jamás había visto, parecían ser los guardianes de este nuevo mundo. Sus hojas brillaban con un tono esmeralda vibrante, vibrando con una energía que pulsaba como un corazón vivo. Podía sentir que cada uno de ellos había sido testigo de innumerables historias, como el río que había cruzado. La mujer, que aún se mantenía cerca, me indicó un sendero sutilmente iluminado por destellos dorados. «Este camino te llevará a los espejos que buscas», dijo, como si leer mis pensamientos. Aunque una parte de mí anhelaba seguir adelante, otra parte se sintió abrumada por la idea de enfrentar las sombras. «Pero recuerda, no estás solo», agregó con una voz tan suave como el viento. «Cada sombra que encuentres te dará la oportunidad de descubrir una luz que quizás no sabías que tenías». Con un profundo respiro, tomé el primer paso hacia el sendero. A medida que avanzaba, los ecos del pasado empezaron a resonar con más claridad. Las visiones comenzaron a manifestarse a mi alrededor, escenas que parecían fluir del suelo mismo, como si la tierra fuera una capa de historias que emergían de la memoria compartida. En una visión, vi a un guerrero desolado de épocas lejanas, cuyas lágrimas caían como piedras preciosas, arrastrando consigo la tristeza de una batalla perdida. Me encontré preguntándome si esa angustia era parte de mi propia historia, un eco de experiencias olvidadas que aún clamaban por sanación. Al girar una esquina del camino, un nuevo espejo apareció ante mí. Este reflejo mostraba una faceta de mí que no había querido ver, un niño asustado, lleno de dudas y anhelos. Su mirada directa, vulnerable e indiscutiblemente real, me atravesó. Sentí su dolor, su soledad, y, al mismo tiempo, me inundó un amor profundo y compasivo hacia esa parte de mí que había estado escondida. Era una dualidad extraña, el reconocimiento de un antiguo amigo que había permanecido oculto. «¿Por qué te escondes?», le pregunté, sin poder evitarlo. La imagen del niño se encogió, como si las palabras que brotaron eran más que un susurro. «Temo no ser suficiente», replicó su voz tenue. «Temo fracasar en el camino». En ese instante, comprendí que las sombras que temía eran, en realidad, las voces de partes de mí mismo que deseaban ser escuchadas. La compasión era el puente que me permitiría reconciliarme con mi pasado. La mujer apareció a mi lado una vez más, su presencia calmante iluminando el espacio. Aquí es donde se activa el poder del amor que mencioné. Al abrazar a aquel niño, en lugar de rechazarlo, tú mismo comienzas a sanar. Encuentra en sus ojos la valentía y la fragilidad, y recuerda que ambos son necesarios para crecer. Sintiendo el nudo en mi pecho comenzar a aflojarse, extendí los brazos hacia el reflejo. Con cada latido,
el miedo fue transformándose en una fluidez cálida, como si la luz que brotaba de mí comenzara a unirse con la del niño. Un instante de conexión pura, donde ni el tiempo ni la distancia parecían existir. Cuando se disolvió la imagen, el sendero se tornó más claro, y una nueva visión comenzó a formar su camino ante mí. Pero justo cuando se estaba revelando lo que esperaba, un sonido tronador reverberó a través del aire, el murmullo del río se revistió de una grave preocupación. La mujer se volvió hacia mí con un brillo serio en los ojos. La conexión que has hecho es poderosa, pero lo que sigue será un desafío. Otras sombras también quieren ser vistas, y algunas podrían no ser tan fáciles de enfrentar. El latido de mi corazón se aceleró. Tenía la necesidad de seguir, de desentrañar los secretos que aún aguardaban en estos caminos laberínticos. Pero, en el fondo, una pregunta inquietante germinó en mi mente: ¿qué sombras más profundas se cernían sobre mí, esperando su turno para ser reveladas? El sendero se expandió ante mí, envuelto en una nébula de luces titilantes que parecían danzar en armonía con los murmullos de la tierra. Con cada paso, la energía vibrante aumentaba, como si los árboles estuvieran conscientes de mi presencia y me animaran a continuar. La mujer me guió pacíficamente, su silueta era apenas un destello entre la luminosidad alrededor. De repente, el ambiente cambió. El aire se cargó con una electrizante tensión que advertía de la llegada de algo inesperado. Un destello de color azul celeste se materializó a mi lado, tomando la forma de una criatura alada, escamosa y mágica. «Soy un guardián de los secretos que aún permanecen inexplorados», dijo la criatura, sus alas brillaban como el cielo al amanecer. Sus ojos reflejaban la sabiduría de siglos. «Tus próximos pasos te conducirán a lo desconocido, a la verdad que has escondido incluso de ti mismo». «¿Qué verdad?», pregunté, sintiendo una combinación de ansiedad y asombro. «Las verdades profundas a menudo se revelan en lugares de caos y confusión», respondió el guardián, mientras el sendero empezaba a transformarse nuevamente. Los colores comenzaron a girar en espirales, y la boca de un túnel se dibujó a la vista. «Dentro de este túnel, encontrarás la sombra que llevas dentro, aquella que ha hecho temblar tus pasos y ha limitado tu vuelo». Contemplé el túnel y sentí que el frío del miedo se apoderaba de mí. ¿Y si lo que encuentro es demasiado oscuro? ¿Y si no puedo manejarlo?, musité, luchando con la duda. Es natural temer lo desconocido, pero recuerda que lo que enfrentas en la oscuridad es solo una parte de ti. Al aceptar tu sombra, la conviertes en luz. El guardián me miró con intensos ojos. Era como si pudiera ver cada resquicio de mi ser. Con una inhalación profunda, seguí el llamado de la luz. Al cruzar umbral del túnel, me encontré en un espacio donde las sombras danzaban y tomaban formas fantasmales. Ecos de risas y llantos resonaban en las paredes, como si las emociones atrapadas hubieran encontrado aquí su hogar. En el centro de esta penumbra, un espejo aguardaba, imponente e inquietante. Sus bordes estaban enredados de oscuridad, pero la superficie reflejaba visiones distorsionadas de mí mismo. Me acerqué, cada paso creando un eco que reverberaba en el silencio. Mirando dentro, las imágenes comenzaron a desdibujarse y a tomar forma. Vi mis fracasos, mis ansiedades y aquellas decisiones que me habían llevado a sentirme insuficiente. «Recuerda, aquí no hay juicio», susurró el guardián desde la entrada del túnel. «Cada fragmento de verdad te ofrece una oportunidad para aceptar quién eres y seguir adelante». Una voz interna, temblorosa pero decidida, me instó a confrontar lo que estaba viendo. «No soy solo mis fracasos», pensé, «soy todas las elecciones, incluso las equivocadas, que han tejido la historia de mi vida». Esa revelación comenzó a liberarme de la pesada carga de la culpa y el miedo. Pero al mismo tiempo, sentí como un manto de oscuridad se apoderaba de mí, resonando con un eco profundo. ¿Podrás abrazar todo lo que eres, incluso lo que menos te gusta? La pregunta retumbó en mi ser, dejándome en un estado de vulnerabilidad ante lo que estaba a punto de descubrir. Las visiones en el espejo se volvieron más intensas y confusas, como un torrente desbordándose. Anhelaba cerrar los ojos y alejarme, pero hubo algo dentro de mí que resistió. Era ese niño que había encontrado antes, ahora más fuerte y lleno de coraje. «Es hora de mirar dentro, por más difícil que sea», me instó. Cerrando los ojos por un momento, respiré hondo y decidí dar el siguiente paso, para enfrentar y quizás integrar esas sombras. Al abrirlos,
un pensamiento me asaltó: ¿este viaje realmente culminará en la aceptación de todas las facetas de mí mismo, o el proceso me llevará a otro revelador abismo? Mientras me encontraba en la penumbra del túnel, la luz que emanaba de mis pensamientos comenzó a danzar en el aire a mi alrededor, iluminando fragmentos de mi historia personal que antes había ignorado. Sentí que la vibración del lugar cambiaba, intensificándose a medida que me adentraba en mis propios recuerdos. Recorrí el laberinto de mi mente, dejando que visiones de lo que había sido fluyeran como corrientes vivas. En ese espacio, las sombras me hablaban. Una figura emergió desde el espejo, representando al amigo que había traicionado mi confianza. Su rostro, visiblemente marcado por el dolor, reflejaba la lucha que había experimentado, no solo yo, sino también él. No busques el odio en mí, pues fui un espejo de tus temores, dijo con una voz que se desvanecía en susurros. Algo dentro de mí se removió. Si quería sanar, debía entender lo que significó esa traición, debía reconocer el miedo que había encarnado. Y si lo perdono, murmuré, sintiendo que el aire se cargaba de esperanza. La figura sintió, y en ese instante, las sombras se comenzaron a disolver, como nubes dispersándose ante la luz del sol. La risa profunda de un niño resonó a mis espaldas, distorsionada pero llena de alegría. Me volví y vi otra versión de mí, lleno de inocencia, que corría y brincaba entre las sombras dispersas. «Eres libre», gritó esa imagen de mi infancia, y su energía vibrante me envolvió. Sentí que mi corazón se expandía, bañándome en amor y aceptación. Si esa parte de mí podía experimentar felicidad, tal vez también podría abrazar las lecciones del dolor. Sin embargo, un estruendo resonó desde lo profundo del túnel, recordándome que aún había más por descubrir. Un puñado de imágenes intermitentes se ofrecía a mí, desde el haber dejado pasar oportunidades hasta los momentos en que no me había creído suficiente. Cada uno era un hilo en la red de mi existencia, un recordatorio de que había sido el tejedor de mi propio destino, entrelazando luz y sombra. ¿Cómo puedo entender estos momentos, estos fracasos?, pregunté, sintiendo la inquietud burbujear dentro de mí. De repente, el guardián emergió tras mí, fascinado por la transformación que estaba experimentando. La sabiduría reside no solo en el triunfo, sino en la capacidad de aprender. ¿Vas a permitir que el temor a la repetición de viejos patrones limite tu vuelo? Su pregunta resonó, como un eco constante que sacudía mi ser. Miré hacia el espejo y vi que empezaba a fragmentarse, cada reflexión ahora dispersándose en múltiples colores y formas que vibraban a un ritmo diferente. Una sensación de conexión universal me envolvió. Soy parte de una historia más grande, pensé. Las visiones comenzaron a mezclarse con imágenes de otras vidas, de personas cuyas luchas y sueños habían coincidido con los míos en el tejido del tiempo. Al recordar cómo hemos compartido el sufrimiento y la alegría, sanamos juntos, dijo el guardián. Tu viaje no solo es sanador para ti, sino para todos aquellos que se han cruzado en tu camino. A medida que esas palabras resuenan en mí, una nueva conciencia se despertó. Recordé las manos que extendía a otros, las sonrisas, los momentos de compasión. En la espiral de mi existencia, también había momentos de luz que merecían ser valorados. Con esa comprensión latente, giro la mirada de nuevo hacia el espejo, deseando más respuestas. El tiempo brillaba en su superficie, y sentí una fuerza poderosa atrayéndome hacia adelante, hacia un nuevo umbral en mi viaje. A medida que me inclinaba hacia el espejo ahora vibrante, pregunté en voz alta, ¿qué más está oculto en estas profundidades que aún debo entender? Las vibraciones del aire se intensificaron mientras mis manos rozaban la superficie del espejo. De repente, el reflejo se transformó, dejando ver un paisaje que resonaba con las emociones más profundas de mi ser. Allí, no solo vi fragmentos de mí que había ignorado, sino también otros rostros, aquellos que habían compartido mis alegrías y penas en esta vida, y en muchas otras. Con cada parpadeo, el espejo parecía hablándome, revelando que cada elección, cada lágrima, cada risa, era parte de la intrincada red de conexiones que definían mi existencia. ¿Qué significado tiene todo esto?, cuestioné, sintiendo como una nueva oleada de energía palpitaba en mi pecho. Aquel guardián, el ser que había orientado mis pasos, se acercó, su mirada llena de compasión. Cada uno de nosotros juega un papel en la historia del universo. No estás solo.
Cada ser que encuentras en tu camino es un reflejo de ti mismo, una oportunidad para crecer y aprender, y en ese momento, comprendí que el viaje no solo se trataba de mis propias luchas y sombras. Era una danza colectiva de almas que se entrelazan, un movimiento hacia la evolución y el despertar. Entendí que las heridas del pasado, aunque dolorosas, habían sido herramientas de transformación que me habían enseñado algo invaluable. Eran lecciones que, si se abrazaban, podían ser liberadoras. Este es el momento de reconciliarte con todas esas partes, de integrar el pasado y el presente, dijo el guardián, instando a que abriera mi corazón. El amor es el hilo que conecta todo, lo que sostiene la verdad, y es lo que te permitirá trascender el miedo que te ha mantenido atado. Con aquella revelación resonando en mí, me volví hacia el espejo, sintiendo como mi alma se iluminaba con cada palabra. Permití que la vulnerabilidad me invadiera, y decidí aceptar cada parte de mí que alguna vez había considerado un defecto. La mirada del niño, la figura del guerrero, la imagen del amigo traidor, cada uno tenía un papel en mi narrativa, y al reconocer su presente, podía realmente sanarlos. Está bien sentir dolor, me dirigí al reflejo. Está bien ser imperfecto. En la aceptación hallo la libertad. Las imágenes comenzaron a vibrar, y vi cómo las sombras formaban un hermoso destello de luz, danzando y entrelazándose como si celebraran mi transformación. Finalmente, un fuerte resplandor emergió del espejo, llenando el túnel con luz. Era como si ese fuego interno se estuviera manifestando a través de mí, ardiendo con efectos curativos. Comprendí que una vez que permitiera que el amor fluya, la verdadera esencia de mi ser se liberaría, conectándose con todo lo que existe. Ahora, siéntelo, dijo el guardián, sus alas brillando intensamente. Tú eres el arquitecto de tu propia vida, y el amor que has cultivado es la clave para manifestar tus sueños. Con cada sombra abrazada, el camino se despeja y la verdad se revela. Sentí que todo cobró sentido. La búsqueda ya no era una mera cuestión de autocomprensión, sino de contribuir al todo, de compartir esa luz con el mundo. En mi despertar, también despertaba a los demás. Las sombras de la humanidad no estaban destinadas a ser ocultadas, sino entendidas y transformadas a través del amor y la compasión. Con ese pensamiento iluminador, me giré hacia la salida del túnel, donde el guardián me aguardaba con una sonrisa de reconocimiento. Este es solo un comienzo, dijo. Llevas contigo el legado de la transformación y la responsabilidad de utilizarlo para sanar y elevar a otros. Dando un paso hacia adelante, el aire fresco envolvió mi ser. La luz del sol brillaba intensamente, prometiendo un nuevo día colmado de infinitas posibilidades. Ya no me sentía atado por mis sombras, ahora eran parte de mi fuerza. La conexión entre todas las almas, que en un momento pareció distante, estaba presente y viva. Era un recordatorio constante de que el amor puede atravesar cualquier oscuridad, y con una naturaleza renovada, lentamente respiré dentro de mi alma, sintiendo como cada latido resonaba con un propósito. Claro. Las pequeñas batallas que había librado a lo largo de mi camino ahora eran escalones hacia un destino mayor. Abracé mi historia con amor y gratitud. Mientras me alejaba, una repentina comprensión floreció en mi interior. La luz no se encuentra al evitar la oscuridad, sino al abrazarla y permitir que transforme la esencia de lo que somos. Finalmente, dejando atrás el túnel y lo que había dejado de ser, me prometí a mí mismo vivir con coraje y autenticidad, sin miedo. En cada paso requerido, en cada elección que hiciera, llevaría la sabiduría de mis sombras como una antorcha, iluminando el camino hacia un futuro brillante. Y así, en el epílogo de este despertar, el susurro de mi alma resonó en el aire. En cada sombra, hallo luz, en cada desafío, la oportunidad de renacer.